Ok, mis amados hermanos, bienvenidos a nuestra sesión número 9 de la clase de Teología Sistemática uno de aquí del Equip Biblical Institute. Hoy estamos 16 de marzo del 2026 y hoy vamos a tratar la sesión 9, Dios, el Espíritu Santo, su regeneración, su morada y sellamiento. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas que tenemos ahí. La pregunta número uno es el capítulo 16 que habla sobre la regeneración. Y la primera pregunta está en el literal A que dice definición de regeneración, ¿no? Específicamente están en las últimas líneas, en el último párrafo que dice sobre la base de este texto, la palabra regeneración ha sido elegida por los teólogos para expresar el concepto de nueva vida, ¿no? Un nuevo nacimiento. Y en general, una referencia de la nueva vida sobrenatural que los creyentes reciben como hijos de Dios, ¿ok? Nuevo nacimiento, una resurrección espiritual, una nueva creación, es lo que significa regenerar, ¿ok? Es como, por ejemplo, ustedes ven que a veces en el mercado de las redes sociales, a veces venden celulares reconstruidos o computadoras reconstruidas, ¿sí ven? Esas han sido regeneradas, por así decirlo, ¿no? Están como quien dice nuevamente en cero. Estamos. Entonces, eso es lo que significa la regeneración, ¿no? Todo, todo es nuevo, como ya vamos a leer 2 Corintios 5:17. Amén. Y ahí está la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué pasajes importantes sobre la regeneración se encuentran en el Nuevo Testamento y qué enseñan en general? En la siguiente página, en el literal B, vemos regeneración por el Espíritu Santo y ahí vemos muchos pasajes, como dice ahí. Por su naturaleza, la regeneración es una obra de Dios y los aspectos de su veracidad se declaran en muchos pasajes. En Juan 1:13, 3 al 7, 5:21, ¿no? Vamos a leer algunos de esos pasajes. Vamos a leer Juan 1:13 que dice claramente, ¿no? Y sobre todo empezando por el versículo 11, ¿no? Que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. En Juan 1:11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 es que se habla de la regeneración, a los cuales, ojo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Desde aquí, donde primeramente aparece este pasaje, vemos que la regeneración es un acto divino. ¿Ok? La persona no puede cambiar. Yo cuántas veces decía, nunca más vuelvo a tomar. Y ese nunca más, ¿cuánto duraba? Hasta que se pase el engomado, ¿no verdad? Hasta que se pase la cruda, como dicen ahí. Pero el momento en que entregué mi vida a Cristo Jesús, ese nunca más fue realidad. Fue y ha sido y es realidad. Le damos la bienvenida a el flamante padre. Felicitaciones, hermano Noé, por Ana Sofía, por fin ya nos tenía preocupado, ¿ah? ¿Ah? Amén, mi hermano. No, Gracias a Dios. ¿todo fue normal? ¿Parto No, mi normal? hermano. Tuvieron que hacer cesárea de emergencia, mi hermano. ¿A poco? Traía doble lazo en su cuellito. Oh my goodness, pero bueno, gracias a Dios por Ya la estamos tecnología. fuera. ¿Ah? Bien. Ya está fuera. Ahora las correderas con las mamilas, las dormidas, los pañales. Pero es muy bonito, es muy bonito. Eso. Bienvenido al club, hermano. Ok, Ánimo, mi hermano. ok, entonces ahí está, ahí tienen la respuesta a la pregunta número 12 y vemos muchos pasajes. Lo mismo en Juan 3:7, la historia de Jesús con Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y ojo que este hombre, siendo un sumo sacerdote, no entendía y le dice a Jesús, hey, yo tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre. Imagínense, ¿no? Con el tamañote que pudiera haber tenido él, ¿no? ¿Cómo se imaginaba que iba a entrar otra vez al vientre de su mamá, ¿no? Entonces vemos ahí claramente que es un acto divino, es un acto espiritual, ¿ok? La pregunta 3
¿Cómo están involucradas las tres personas de la Trinidad en la regeneración del creyente? Ahí mismo en el literal B, en el segundo párrafo dice claramente, las tres personas de la Trinidad están involucradas en la regeneración del creyente. El Padre está relacionado con la regeneración en Santiago 1, 17, 18. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Santiago 1, 17, 18. Hermano o hermana, Santiago 1, 17, 18. Aquí lo tengo. A ver, ¿quién me habla? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Él de su voluntad, hablando de Dios Padre, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ojo, somos primicia de Dios. También el Hijo, ¿ok? Al Señor Jesucristo se le revela frecuentemente involucrado en la regeneración. Juan 5:21. Vamos a la mejor, primera de Juan 5:12 que está más cerca, ¿ok? Primera de Juan 5:12, ¿qué dice? Yo lo tengo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Ese pasaje es prácticamente exacto a qué otro pasaje. ¿Alguien se acuerda? El que tiene el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. ¿Sí ve? El mismo apóstol Juan lo dice y lo recalca en su primera carta, ¿no? Que el que tiene el Hijo tiene la vida. Ojo, escuchen bien, hermano. El verbo tiene, ¿en qué tiempo está? Presente continuo. Presente continuo. ¿Ok? Y aquí vemos claramente en énfasis en la doctrina de la salvación permanente. La doctrina no, perdón, la salvación no se pierde como algunos dicen. Pero pastor, fulanito fue hasta pastor y ahora es un borracho, anda en el mundo, todo eso. No, él nunca fue salvo. Si no regresa, nunca fue salvo. ¿Estamos? ¿Ok? Pregunta número, bueno, falta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es específicamente el regenerador, como se declara en Juan 3:3-7 y Tito 3:5. Juan 3:3-7, vamos a la historia de Nicodemo. La 4, ¿por qué se le llama al nuevo nacimiento la resurrección espiritual? Juan Juan 3, 3, del 3 al 3 al 7. 7. Sí, por favor, alguien me lea. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Amén. es Si ve. nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ujú. Y esa frase, nacer de nuevo, se hizo muy famosa hace muchos años aquí en Estados Unidos. Estamos en la página 112, en la regeneración por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ahí los tres actúan en la regeneración del creyente. ¿Ok? Pregunta número 4. ¿Por qué se le llama al nuevo nacimiento la resurrección espiritual? En el literal C, vida eterna impartida por la regeneración, está la respuesta. El concepto central de la regeneración es que un creyente, el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido vida eterna, ¿no? Pablo dice en Efesios capítulo 2, mire lo que dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, creo que es el 2:1 en adelante, dice así. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y eso es lo que éramos. Sí, siguiendo todo lo que Satanás nos hacía seguir, ¿ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos tiempo pasado auristo, ¿ok? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, ya no más. ¿Estamos? Entonces, ahí vemos claramente, hermanos queridos, ¿no? De que es una resurrección espiritual. Entonces, si antes complacíamos a la carne porque éramos carnales, ahora que fuimos regenerados por el Espíritu, tendremos que andar en el Espíritu, como dice la Escritura. Amén. Número 5. ¿Cómo el hecho de que un creyente en Cristo es una nueva criatura es un resultado de la regeneración? En la página siguiente, 2, 4, 5. En la sexta línea, y ahí está el versículo que más pega con eso. Segunda de Corintios 5, 17, ¿qué dice? Ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Las tres figuras hablan de la nueva vida, la cual se recibe por fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos queridos, yo siempre hago esta ilustración. Tengo el mouse en mi mano. ¿Sí la ven? ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa si suelto el mouse? Pues se va a Hola. quebrar, ¿no? Se cae. Primero se cae. Segundo, Se puede romper. se puede romper. De hecho, se va a romper porque es plástico, es frágil. Ahora, ¿qué quiero enseñar con eso? Esa es la ley causa y efecto que se aplica a todo menos a Dios, porque Dios no fue causado por nadie. Amén. ¿Ok? Él es el origen de todas las cosas. Lo que quiero mostrar con eso es que si yo suelto el mouse nunca más va a ser igual. El momento que la persona dice a entregar su vida a Cristo, tiene que haber cambios inmediatos, así sea de a poquito. Pero si la persona que dice que ha aceptado a Cristo, pero no hay cambios en su vida, ¿qué ha pasado? No ha habido la regeneración en su vida. ¿Estamos? Entonces, tiene que haber cambio y tiene que haber un deseo por lo espiritual. Si no hay un deseo por lo espiritual, es como, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado en su iglesia, me imagino que sí. Pero ¿cuántas personas dicen que han entregado su vida a Cristo Jesús, pero aún no se bautizan? ¿Tienen casos ustedes así? Sí. ¿De verdad? Yo tengo un caso aquí. Tenemos en las iglesias casos de personas que están años, asisten regularmente, diezman, buenos diezmadores, pero no se quieren bautizar. Entonces, pregunto yo, ¿es bíblico eso? No. ¿Es correcto que la persona que dice haber entregado su vida a Cristo no se bautice? ¿Qué nos enseña la Biblia, hermano? Es que es raro porque entienden la orden del diezmo, ¿verdad? El mandamiento, y cómo es Ujú. posible que no entiendan otros pasos a seguir, ¿verdad? Vuelvo y repito, es como yo siempre les he dicho a los hermanos, bueno, ahorita ando con mi anillo. Por cierto, ando loco aquí buscando mi anillo de matrimonio que no lo encuentro. Lo escondí por aquí y no Por solo ahí mi lo anillo de guardó. Por ahí lo guardó. por aquí lo guardé, por todo esto, hermano. He revisado todo ahí arriba. Porque yo digo, creo que lo escondí atrás de unos libros, ¿no? Porque cuando fuimos a Ecuador, mi esposa me dice, no lleves nada de oro, déjalo aquí, Oh. déjalo escondido. Entonces dejé mi anillo y una pulsera de oro que, una esclava, no sé cómo dicen ustedes, ¿no? Que mi padre me mandó a regalar, ¿no? Como quien dice ya dejando la herencia, ¿no? Y créanme, hermano, he revuelto todo y
toda mi biblioteca acá, 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 y los cajones, y no, no lo encuentro. Así que voy a tener que... pero es como yo le digo a los hermanos, cuando la persona se casa, cuál es el instrumento como sello de esa unión? El anillo de matrimonio, ¿no? Ahora, por ejemplo, hermano, ahorita yo no cargo el anillo. Pregunto, ¿soy soltero o casado? Casado. Sigo siendo casado. El Claro. bautismo simplemente era una confirmación, es un acto público confesando nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Me entiende? El hecho de que yo no tenga el anillo no significa que no sea casado. Entonces, ¿qué me impide? Como dijo el eunuco, que ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Se dan cuenta? Y como vemos en el libro de Hechos, hermanos, todas las personas que recibieron a Cristo se bautizaron inmediatamente. ¿Ok? Así que pues esa es una prueba de la regeneración en la persona. ¿Ok? Número 6. ¿Por qué es imposible para la voluntad humana en sí misma producir el nuevo nacimiento? Pues porque el hombre es imposible de regenerarse. Es un acto divino. Proviene de Dios. Estamos, vuelvo y repito, o sea, y solo Cristo nos puede liberar de la cárcel de Satanás. Isaías 14:17 que dice, no, hablando, refiriéndose a Satanás, que puso el mundo como un desierto y que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Juan capítulo 8 dice claramente que todo aquel que comete pecado se convierte en esclavo de quien le hace pecar. Entonces, de acuerdo a Juan 8:36 y 8:40 y algo por ahí, Jesús dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. La Biblia es clara, todo aquel que comete pecado se convierte en esclavo de quien le hace pecar. Y de ahí no podemos salir. ¿Quién es el único que nos saca? El Señor Jesucristo. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos. Entonces, es imposible humanamente. El hombre no puede producir un nuevo nacimiento. Entonces, y como vemos a la luz de toda la Biblia, hermano, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Dios es que siempre toma la iniciativa, no es el hombre. El hombre tiene la iniciativa para pecar, pero no para arrepentirse o para regenerarse, no. Vemos desde el Edén, Dios salió al encuentro de Adán. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Dios es el que toma la iniciativa. Dios siempre da el primer paso en todo, en todo. Estamos. Entonces, pueden tomar también ahí el siguiente párrafo, en el literal C, en la página 113, dice el segundo párrafo, dada la naturaleza del acto del nuevo nacimiento, la resurrección espiritual y la creación, está claro que la regeneración no es llevada a cabo por ninguna obra del hombre. No es un acto de la voluntad humana en sí misma, porque el hombre no busca hacer, nadie busca hacer lo bueno. Y no es producida por ninguna ordenanza de la iglesia, tal como el bautismo por agua. El bautismo no salva, el bautismo no regenera. El momento que la persona entrega en cuerpo, alma y espíritu su vida a Cristo Jesús, en ese momento es que empieza la regeneración, la justificación, la santificación, etcétera, etcétera, etcétera. El bautismo del Espíritu Santo, el ungimiento del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la zarra del Espíritu Santo, ¿no? De ahí en adelante lo que el cristiano debe anhelar es la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, como dice ahí, es enteramente un acto sobrenatural de Dios en respuesta a la fe del hombre, en respuesta a que el hombre ha respondido al llamado de Dios, a la iniciativa de Dios. Amén. Ok, pregunta número 7. Déjeme tomar un poquito. ¿Alguien me lee la pregunta 7? ¿De qué manera es la nueva naturaleza un resultado de la generación?
de la regeneración. En el literal D, ahí en la página 113 dice los resultados de la regeneración. En el último párrafo dice, cuando un creyente recibe a Cristo por la fe, es nacido de nuevo y en el acto del nuevo nacimiento recibe una nueva naturaleza. Esto es lo que la Biblia hace referencia como al nuevo hombre en Efesios 4:24, del cual se exhorta a que nos vistamos, en el sentido de que deberíamos aprovecharnos de su contribución a nuestra personalidad. ¿Ok? A causa de la nueva naturaleza, un creyente en Cristo puede experimentar a menudo un cambio drástico en su vida, en su actitud hacia Dios y en su capacidad de tener victoria sobre el pecado. Debe. Como yo siempre le digo a los hermanos de mi iglesia, hoy yo tengo que ser mejor que ayer. Hoy tengo que parecerme más a Cristo. Mañana tengo que parecerme más a Cristo que hoy. ¿Estamos? Ese es el resultado de la regeneración en la nueva naturaleza, ¿no? Desechar ya todo lo que antes nos conducía al pecado, ¿ok? Aborrecer lo malo, aborrecer, por ejemplo, hermanos queridos, con toda humildad. A mí nadie me dijo, Clever, deja de escuchar música del mundo. Yo me había devorado toda la Biblia. Y pues claramente el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8, dice, el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad. Entonces yo agarré todos esos discos del pasado, esos long play, ni siquiera los fui a vender, porque hay lugares donde se los podía vender. Los destruí y los tiré a la basura. Porque yo había leído en el antiguo pacto que con los ídolos había que destruirlos, ¿no? Es como, por ejemplo, también yo todos los sábados iba a jugar fútbol con los amigos del barrio por años. Y después de jugar fútbol nos íbamos a refrescar con unas chelas, con unas cervezas. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Cristo, dije yo, si yo voy a jugar fútbol con los amigos del barrio, puedo caer. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo qué hizo? Me abstuvo de ir a jugar con los borrachitos del barrio. Y le pregunté a los hermanitos, ¿ustedes juegan fútbol? Sí, ¿en dónde juegan? Y jugamos por acá, esto que otro, que bueno, voy con ustedes. Me fui a jugar con los hermanitos. Durante 6 meses jugué fútbol con los hermanitos. De ahí regresé a los 6 meses. Y a los 6 meses que regresé, jugué fútbol con ellos. Nos fuimos donde nos sentábamos siempre, como todo siempre, pero esta vez pedí yo agua mineral. Y había siempre uno que servía a todos la cerveza en el mismo vaso, ahí tomábamos todos, ¿no? En ese tiempo no había peligro de el COVID y todas esas cosas, ¿no? Entonces cuando el hermano me ofrece, bueno, no, el amigo me ofrece, perdón, el amigo me ofrece, le digo, no, gracias. De ahí ya da los demás y después va la segunda vez, me vuelve a ofrecer, me dice, claro, quiero, le digo, no, gracias. Y se enojó conmigo. Dice, ¿qué? ¿La religión te prohíbe tomar? Le digo, mira, no, es sencillo. Esa cerveza me afecta al hígado, pero si tú me regalas un batido o un milkshake, yo encantado te lo recibo porque eso es alimento para mi cuerpo. Y ahí, sin que yo le pregunte, él me menciona, me dice, yo me sé un versículo de la Biblia, me dice, Apocalipsis 3:20, yo estoy en la puerta y llamo. Fíjate, el mismo inconverso se sabía un versículo y ahí lo comencé a evangelizar a los amiguitos borrachitos. Es que esa es la nueva naturaleza. Ya no puedes seguir en lo mismo. ¿Estamos? Ahora entramos al capítulo 17. Pero qué pena que a veces me doy cuenta de algo, que el cuestionario solo hace preguntas de las primeras partes del capítulo y las últimas partes como que le deja a un lado. Ahora, solamente quiero enfatizar en este aspecto. En la página 114, en el tercer párrafo, dice, otro aspecto importante de tener la vida eterna es que es el terreno para la seguridad eterna. Aunque algunos han enseñado que la vida eterna puede perderse y que una persona que ha sido una vez salva puede perderse si se aparta de la fe, la misma naturaleza de la vida eterna y del nuevo nacimiento impiden una vuelta atrás en esta obra de Dios. Vuelvo y repito,
Si yo suelto el mouse y lo vuelvo a agarrar, ya no es lo mismo el mouse. Ya va a estar rajado, ya no es igual. Entonces, la persona que dice haber entregado su vida a Cristo, vuelvo y repito, inmediatamente, así como cuando cae el mouse al cemento, inmediatamente va a sufrir un cambio. Entonces, la persona que ha entregado su vida en cuerpo, alma y espíritu, con todo su corazón al Señor, tiene que haber cambio en su vida. Pastor, Sí. yo tengo una pregunta. Ujú. Por ejemplo, una hermana de la célula, usted sabe quién es. Ya. Ella tiene a las 5 de mis respetos, porque a las 5 de la mañana lee la Biblia Ujú. y tiene ese deseo de compartir con otras personas de la palabra de Ya. Dios y se ha leído varias veces, creo ya, la Biblia. Pero ¿qué parte o qué pasa de que no quieren dejar la Iglesia Católica? Lamentablemente, ¿ella es convertida o no? Tú mismo responde a la luz de la palabra. Pues no, Pues por supuesto que no. pero Porque ¿cómo ¿qué es? comunión hay la luz con los ídolos? Dice la Escritura, con Dios Sí, y los ídolos. pero entonces, ¿por qué tiene ella ese deseo de leer la Biblia y, Bueno, y, le- y la interpreta bien? Porque entiende mucho, pero Los que ateos también estudian la Biblia, la leen, tratando de encontrar maneras de atacarnos. sí, 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 Ese, pero El diablo se sabe la Biblia. también. los demonios ese, creen. A ver, Rafita. hermano, primero buenas noches y me disculpo, pero me ha afectado el cambio de horario. Vengo saliendo ahorita de la iglesia, pero quería opinar con este punto. Recordemos el caso de Cornelio. Cornelio era temeroso, él hacía sus limosnas y sus oraciones subían, o sea, había una intención sincera en su corazón de agradar a Dios, pero no era salvo. O sea, era religioso, pero no era salvo. Y el Correcto. Señor permitió que llegase Pedro para que él pudiera ser salvo. Entonces, yo creo que tal vez por ahí podría ir el caso. Sí, yo creo que la persona que estás hablando, Berito, pues va por ahí, va por ahí. O Sí, que en sea, algún momento el el Espíritu Espíritu Santo Santo le va a definitivamente, revelar. no, el Espíritu Santo se hace revelar y quiere. Muchas veces, cuidado. Oh, Dios, abre el corazón. Cuidado con hacer esas oraciones, porque lo que yo entiendo es que, o sea, Dios no le quiere abrir el corazón a esa persona. No, no, no. Dios quiere que todos sean salvos, dice 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3, 4 y 5. El problema es, vuelvo y repito, Dios La siempre persona. está en la iniciativa. Dios está las 24 horas del día tocando los corazones de los seres humanos. El ser humano tiene que responder al llamado de Dios, a esa invitación de Dios. ¿Me debo entender? Entonces, como dice Apocalipsis 3, 19 y 20, yo estoy en la puerta y llamo, y el que ábrela, ahí hay una condicionante, porque Dios es un caballero, Dios no obliga a nadie. Dios no envía a nadie al infierno, la gente se va al infierno por su decisión propia. El que tiene al Hijo, ya leímos, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. Estamos. Entonces, puede saberse la Biblia, Satanás se sabe la Biblia, ¿me entiende? Hay muchas religiones, mucha religiosidad, pero si no hay un cambio, pues lo repito, un cambio, no ha ocurrido la regeneración. ¿Estamos? Ok, así que, y cuidado con eso de que la salvación se pierde, porque hay personas, aún dentro de cualquier denominación, que piensan que la salvación se pierde. Entonces yo tengo que estar obrando para mantener mi salvación. No, entonces no es de Dios, es por mí, errado. Es por Las obras. obras, no es por obra, las obras son el resultado de mi regeneración. Amén. ¿Estamos? No es el requisito para mi salvación. El requisito es la fe, arrepentimiento y fe. ¿Me entiendes? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos? Ok, vamos a el capítulo 17, pregunta número 8. ¿Alguien me la lea?
¿qué evidencia sostiene la conclusión de que el morar del Espíritu en cada creyente es una característica distintiva de la edad presente? Muy bien, se lo resumo, aunque está la respuesta ahí en el capítulo 17, página 116, en el literal A, dice, una nueva característica de la edad presente. Creo que hablamos algo de eso el lunes pasado. Recuerde que en el antiguo pacto siempre ha estado el Espíritu Santo y siempre va a estar, porque el Espíritu Santo es omnipresente, eterno, ¿ok? Omnisciente, todos los atributos de la divinidad. Ahora, en el Espíritu Santo actuaba diferente que ahora. En el antiguo pacto no estaba morando permanentemente. Simplemente venía y si la persona lo contristaba, se retraía. El caso de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Ok? Por eso David también decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ok? Pero ya en la edad presente, después de Pentecostés, mora 24/7 en el creyente. ¿Estamos? ¿Ok? Vamos al pasaje ahí en el libro, página 116, literal A, en el segundo párrafo, dice, esto se explica por el silencio en el Antiguo Testamento sobre esta doctrina y por la enseñanza expresa de Jesucristo. Cuando contrasta la situación del Antiguo Testamento con la edad presente en las palabras, porque mora con ustedes y estará en ustedes, Juan 14:17. El creyente como morada del Espíritu es una característica de la edad presente que se repetirá en el reino milenial, pero que no se encuentra en otro periodo, y hablando del antiguo pacto. ¿Ok? Esa es la respuesta. Ahora, quiero hacer hincapié, siempre le he dicho, hay que ser, miren, en el otro seminario que estoy dando los días jueves, las tareas son más difíciles porque ahí les piden que haga una crítica a algo que leyó en el libro. ¿Ok? Por ejemplo, venga al literal B, mire lo que dice ahí. La morada universal del Espíritu Santo en los creyentes. Aunque los cristianos pueden variar grandemente en poder espiritual y en la manifestación de frutos del Espíritu. Ok, ¿qué les llama la atención ahí? ¿Están conmigo? ¿Qué les Que llama la dice, atención? que dice Dianita. frutos del Espíritu. Y es fruto, ¿no? Correcto, Dianita. Y a veces se escuchan pastores decir los frutos del Espíritu, hermano, no son los frutos. En Gálatas vemos claramente el fruto. Ujú. Ahora, ese fruto único está compuesto de muchas cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, etc. ¿Se dan cuenta? O sea, es una unidad. Entonces, todo eso implica que el cristiano se deje gobernar por el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y por eso Pablo más adelante dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y eso es lo que muchos de los cristianos hacen, contristan. ¿Qué significa contristarlo? O sea, no dejarlo obrar a su voluntad. Porque como yo lo digo siempre en mi iglesia, no hay muchos hermanos en la iglesia que practican la doctrina de Frank Sinatra. ¿Saben cuál es esa doctrina de Frank Sinatra? Se ríe Marquito. Marquito de mi tiempo y saben, por eso se ríe. A ver, Marquito, ¿cuál es esa doctrina? A ver, explícanos. A mi manera todo. Eso, a mi manera, todo a mi manera. Eso también es nuestro tiempo, porque a mi manera, no es a mi manera, esa es la manera de él. ¿Me entienden? Justo ahora, en nuestra iglesia, estoy exponiendo todos los domingos, ¿no? En el tiempo de la predicación, ¿cómo le llama? El libro de Números. ¿Alguna vez en su vida cristiana usted escuchó predicaciones del antiguo pacto, amado hermano? A ver, levante la mano a alguien. Muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Luisa? ¿Luisita? Sí, pastor,
mi esposo, el hermano Marcelino, es el que ha estado predicando en las predicaciones, el antiguo pacto. Ok, pero en forma, ¿cómo se dice? Vaya pues, se me fue la palabra ahorita. Como O sea, clase, digamos. no, no, Oh, ok, ok, ok. no, como predicación Oh, y sí, sí, sí. en forma expositiva que vas versículo por versículo, capítulo por capítulo, agarras un libro y vas así. ¿Ah? ¿Me entienden? ¿Ok? Eso es Como un, difícil. como un Rafita, estudio. bueno, Como un estudio. como un estudio. Pero Ujú. nosotros no hacemos estudio porque yo ya les he dicho, yo no predico, hermano. Yo expongo la palabra. ¿Qué significa eso? Yo ya lo he explicado a ustedes. La predicación a la que estamos acostumbrados, todas las iglesias evangélicas, es que un hombre habla, es un monólogo, y el resto solo escucha. 40 minutos, 45 minutos, no más. Pero vuelvo y repito, como le dije yo a mi profesor de homilética en el seminario, mi gran siervo de Dios, el hermano Abigail Hernández, mexicano, un lindo siervo de Dios. Y eh, él me gritó en una clase cuando yo di la introducción y me salí del púlpito y me grita del fondo de la clase, no te salgas del púlpito. Y yo me volví al púlpito. Entonces al final de la clase yo me acerco a él y digo, Avi, teníamos la confianza, somos grandes amigos. Le digo, Avi, no veo a mi Señor Jesucristo atrás de un púlpito en los evangelios. Yo veo a mi Señor Jesucristo haciendo preguntas, respondiendo preguntas, tocando a las personas en medio de las personas. Hermano, ese es el método de Dios, hacer preguntas. Y el método monólogo de que una persona habla, hermano, esa es tradición católica romana por 1700 años. Si usted va al libro de Hechos, ya lo he dicho algunas veces, mire lo que decía Pablo. Pablo no iba a predicar. Mire lo que decía, iba a discutir, iba a dialogar. Como era su costumbre, dice, entraba y discutía en la sinagoga. La palabra discutía en el griego es dialogómeno, donde viene la palabra diálogo. ¿Me entiende? Jesús, usted veía, Jesús hablaba, y yo ya les he dicho, yo he hecho un estudio de todos los evangelios, y en los evangelios he encontrado, creo que lo mejoré, lo que tengo aquí en mi Biblia está por mejorarse. He encontrado que a Jesús le hicieron 175 preguntas, pero Jesús hizo 265 preguntas en los evangelios. Ahí vemos un patrón. Y ese método de Dios ayuda a la persona a retener. ¿Por qué? Porque se involucra en el estudio de la palabra. No está solo oyendo y se queda dormido. ¿Me entienden? Entonces, eso ha ayudado mucho a nuestra iglesia a crecer espiritualmente. ¿Ok? Pero, y eso es muy importante entender que no son los frutos, sino el fruto. Pregunta número 9. Vamos avanzando. ¿Qué pasaje importante en el Nuevo Testamento enseña en forma incuestionable la morada universal del Espíritu Santo? Ahí en la página siguiente vemos muchos. El hecho de su morada está mencionado en tantos pasajes en la Biblia que no debería ser cuestionado por nadie que reconozca la autoridad de la Escritura. Y ahí vemos muchos pasajes, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, 1 de Juan. ¿Ok? Que ya es algo que pues no es, como dice ahí, no es cuestionable. Amén. Pregunta número 10. ¿Por qué la morada del Espíritu Santo es necesaria para el alto nivel de vida espiritual del creyente? Correctísimo. ¿Por qué? Porque sin Él no podemos hacer nada, hermano. ¿Ah? Él es el que obra en nosotros. ¿Ok? En el siguiente párrafo, donde dice que se declara repetidamente en la cuarta línea, dice, de igual manera, el alto nivel de vida que se requiere de los cristianos que quieren caminar con el Señor presupone la presencia interna del Espíritu Santo para proveer la capacitación divina necesaria. Así es, sin el Espíritu Santo, la persona no hace nada.
Es por eso que yo les he comentado algunas veces, muchos eruditos, y yo estoy de acuerdo con ellos, dicen que el libro de Hechos se debe de renombrar y llamársele Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Porque ¿quién es el que obra en nosotros? El Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de él para su gloria. Amén. Pregunta 11. ¿Cómo puede definir la unción del Espíritu? Más abajito de eso dice, de igual forma el cristiano es ungido por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Escúcheme bien. Y yo no sé si ya le he explicado, ya le voy a explicar más. Y por la presencia interna del Espíritu Santo es puesto aparte para su nueva vida en Cristo. 2 Corintios 1:21, 1 Juan 2:20-27. El ungimiento es universal, ocurre en el momento de la salvación y doctrinalmente es lo mismo que el morar del Espíritu. Hermano, pregunto, ¿cuántas veces el cristiano tiene que ser ungido? Una vez. Una vez, ¿no? Una vez Sí. y para siempre. Ujú. Pero ¿a usted no le ha pasado que a veces va a una iglesia y el que está parado en el púlpito llamado pastor o como quiera autoproclamarse, dice que caiga la unción? Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, wow, aquí todos son inconversos. O especifico, que caiga la unción para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Eso es correcto. Pero inclusive hay canciones que se canta eso. Hay una canción de Danilo Montero que en nuestra iglesia la cantamos modificada porque no es bíblica. Yo no necesito una segunda unción. Y lo dice claramente desde el antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Cuántas veces fue ungido Aarón? Dice permanentemente. Una sola vez. Los sacerdotes eran ungidos una sola vez. El rey David lo hicieron una vez. Exactamente. Siempre. No hay doble unción. Y mira lo que dice Primera de Juan. Ven conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Y como yo siempre les he dicho, hermanos queridos, los escritores del nuevo pacto, excepto Lucas, ¿de dónde procedían? ¿O qué eran? ¿De qué Los nacionalidad judíos. eran? Eran judíos. ¿Y cuál era la enseñanza que ellos tenían? Hello. Hola. Laila To, Sabah del Nur. Mauricio, ¿dijiste algo? En la ley. Las escrituras, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo dice eso, ¿a qué se refería? ¿Cuál es escritura? El antiguo pacto, hermano. Pero también el Señor Jesús, Juan 5:39, escudriñar las escrituras. ¿A cuáles se referían? Si el nuevo pacto se comenzó a formar recién a fines del segundo siglo después de Cristo. Y ya en el año 300 y algo, en la Pascua de Resurrección, Atanasio ya ahí se fijó el canon del nuevo pacto. Cuando Pedro, en 2 de Pedro 1, 19-21, también dice eso, que nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, habla de las escrituras del antiguo pacto. Todos los principios, siempre se los he mencionado, hermano, la gran mayoría de los principios y doctrinas bíblicas están en el antiguo pacto. De hecho, de acuerdo a los eruditos, el nuevo pacto contiene el 70% del antiguo pacto. ¿Se dan cuenta? Pero que tristemente hoy en día casi no se escucha hablar del antiguo pacto por el prejuicio, por el estigma de que eso le pertenece a los judíos. No, eso es palabra de Dios. Los judíos no siguen el antiguo pacto, no siguen la Tanaj.
Ellos siguen, igual que la religión tradicional, siguen costumbres y tradiciones de los sabios, de los rabinos o de los sacerdotes de la religión tradicional. ¿Sabía usted eso? Solo los judíos caraítas siguen la Tanaj, o sea, el antiguo pacto. ¿Estamos? ¿Ok? Así que aguas con eso. ¿Dónde me quedé? Primera Entonces, de, Primera de Juan 2. primera de Juan 5, primera de Juan 2, versículo 20, miren lo que dice. Pero vosotros tenéis la unción del santo. Tenéis. ¿En qué tiempo está tenéis? Presente. Continuo. Presente, en griego existe lo que se llama el presente continuo. Hoy tengo, mañana tengo, pasado mañana tengo, hasta el día que Cristo nos llegue a su presencia. Y el versículo 27 es más contundente. Miren lo que dice. Pero la unción que vosotros, ¿qué dice? Recibisteis de él, permanece en ustedes. ¿Sí ve? Está claro. Así que, si hay un culto evangelístico, ahí sí, Señor, que caiga la unción para todos esos incrédulos pero si es una iglesia que ya todos son cristianos y se exhorta a que caiga la unción, y generalmente cuando dicen eso, ¿a qué es que apelan? ¿A qué Al es que apelan? derramamiento, a lo que Rafa, los pentecostales le llaman el derramamiento del Espíritu, ¿y qué es el derramamiento del Espíritu? una euforia colectiva. Exacto. O, por ejemplo, hermano, y eso lo vamos a hablar más a fondo en, en el siguiente estudio. Pero yo quiero que, excepto los hermanos de mi iglesia, yo quiero que usted me dé un amén. Llevaré Yahvé Bishmereja, Yahvé Panaveleja Disconecta, Yahvé Panaveleja Bellasen Leja Shalom. ¿Alguien puede decirme amén? No, pues que no sé lo que dijo. Correcto. No estoy hablando en lengua, simplemente recité Números capítulo 6 del 23, del 24 al 27, al 26, la bendición arónica en hebreo. ¿Me entienden? Entonces, y eso lo vamos a profundizar más el próximo lunes, porque en el capítulo 18 es que habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos avanzando. Número 12. ¿Qué problemas en la doctrina del morar del Espíritu Santo se levantan por medio de tales pasajes como 1 Samuel 16:14, Salmo 51:11 y Lucas 11:13? Aquí lo dice claramente el libro en la página siguiente, en el literal C. Problemas en la doctrina del morar del Espíritu. El hecho de que cada creyente es morada del Espíritu ha sido a veces desafiado sobre la base de pasajes problemáticos. Ahora, todos esos pasajes, ¿qué tienen en común? Como dijo David, devuélveme el gozo de mi salvación. Pareciera que perdió. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice primera de Samuel 16:14? Vamos a la Biblia. Creo que es cuando Saúl, no, a ver. Sí, cuando un espíritu lo David, atormenta. no, David. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿se dan cuenta? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Salmo 51:11. ¿Ok? No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ujú. O sea que se lo podía quitar. Muy bien. Y Lucas 11:13, ¿qué dice? Nosotros siendo malos damos lo mejor. Cuanto más Dios dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Dará el Espíritu a quien se lo pida. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica en esos tres versículos? ¿Qué tienen en común esos tres versículos? Que Problemáticos. Dios da y Dios quita. Ajá, muy bien. Así es. Aquí vemos claramente que puede dar y lo puede quitar el Espíritu Santo. Ya lo dije hace un momento. Problemas, sí.
¿Ah? Es el problema del espíritu, pues, o sea, que, que, que piensan, pues, como en el Antiguo Testamento venía y se iba, entonces ellos piensan que así es, que se va y se viene. Ajá, ahora correcto. Ahora, ¿cuándo vino a morar permanentemente en el creyente? En el día de Pentecostés, cuando... Correcto. Los 3 versículos son antes de Pentecostés. Ujú. ¿Ok? El Pentecostés marca ya la diferencia. Estamos. Y eso lo explica ahí claramente en esos pasajes que el doctor Schaeffer dice. ¿Ok? Ahí están, ahí todo ese pasaje tienen que leer. Pregunta número 13. ¿Cuál es la explicación de Hechos 5:32 en relación con la morada universal del Espíritu? ¿Qué dice Hechos 5:32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que cuando desobedecemos, nos lo quita. Es lo que algunos malinterpretan. ¿A los que obedecen a qué? A su palabra. Está hablando de por decirlo así, de aceptar a Cristo y venir a Él. Correcto. Eso significa los que obedecen a su llamado. Momento que la persona entrega su vida a Cristo, en ese momento Dios da el Espíritu Santo. Y Y ahí lo dicen hablamos, otros. y ahí hablamos de un texto sin contexto. Exactamente. Porque la Biblia es clara, hermanos queridos, dice que todos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, todo el creyente tiene el Espíritu Santo, el creyente verdadero. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo dije hace un momento, Efesios 4:30. ¿Ok? El problema es que lo contristamos al Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como dice aquí el doctor Schaeffer en uno de estos pasajes, y ya lo voy a explicar un poco más. Miren lo que dice en la página 118, en el literal C, problemas en la doctrina del moral del Espíritu. En el segundo párrafo dice, 3 pasajes en los Hechos parecen también implicar un problema en la moral universal del Espíritu. En Hechos 5:32 se describe el Espíritu Santo como uno, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sin embargo, la obediencia aquí es a la obediencia al Evangelio. ¿Ok? Puesto que la Escritura indica claramente que algunos quienes son parcialmente desobedientes aún poseen el Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Lo contristan. ¿Ok? Estamos. Ahora, pregunta 14 también va. ¿Cómo puede ser explicado el problema de Hechos 19, el 1 al 6 en relación a la morada universal del Espíritu Santo? ¿Qué pasa en Hechos 19:6? Pablo está ¿en dónde? En Éfeso. Está en un país pagano, gentil, está fuera de Jerusalén, ¿ok? No conoce a nadie. La situación en Hechos 19, 1 a 6 parece referirse a aquellos quienes habían creído solo en Juan el Bautista, pero que nunca habían creído en Cristo. Ellos recibieron el Espíritu cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, pero otra vez esta es más bien una situación anormal que normal y no se la vuelve a repetir. ¿Estamos? Ahora, si usted ¿sabe la historia de Hechos 19, hermanos? ¿O la leemos? Creo que mejor la leemos. Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está. ¿Qué principio, qué doctrina encontramos ahí? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo, hermano? Cuando Cuando se cree en creemos. Cristo. Cuando creemos, cuando respondemos al Evangelio, ¿sí ve? Como dijo el doctor Schaeffer. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues ustedes fueron bautizados? Ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Lucas resume
todo el proceso de evangelización de Pablo a estos discípulos de Juan el Bautista en ese versículo. Y después de eso dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Ok? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Ok? Hermano, esta es la tercera y última vez en el libro de Hechos que se ve de que hablan en lenguas. Yo he contado 25 conversiones en el libro de Hechos y solo 3 hablan en lenguas. Pentecostés, ¿ok? Derramamiento a los judíos. Después vemos en casa de Cornelio, derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles. Y aquí en Hechos 19. ¿Por qué? Ojo. Y solo cuando Pablo les impone las manos, no cuando creyeron ni se bautizaron. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es testimonio público. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, habían judíos que dudaban, pero al ver que ellos, llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, Pedro les hace la pregunta, ¿nos podemos oponer al bautismo? Claramente no, les dice. Entonces, Correcto, el hablar en lenguas en ese momento es testimonio público que hay llenura del Espíritu Santo. correcto. Es para confirmación, para que las personas que están aceptando al Señor crean, que estén seguros, wow, esto es de Dios. Porque esos discípulos no conocían a Pablo. Entonces, este será un palabrero de pronto, ¿quién es este? Pero wow, cuando vieron eso, esa señal es para confirmación. Y vuelvo y repito, solo 3 ocasiones de 25 conversiones. De hecho, allá en Hechos capítulo 8 vemos el Pentecostés samaritano. Pedro impone las manos y Juan, ahí se cumple lo que el Señor le dijo, ¿no? Que le daría las llaves de el reino de los cielos a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, ¿no? Pero cuando Pedro impone las manos, no nos dice Lucas que los samaritanos hablaron en lengua. Solo nos dice que ese brujo llamado Simón quería comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un denominador común que la gente hable en lenguas. De 25 conversiones, solo estos 3. Hermano, Estamos. por ejemplo, en ese tiempo, ¿qué tipo de lengua hablaron? No dice la palabra. Ahora, cuando se habla en lengua, hermano, eran idiomas entendibles. Ok. ¿Ok? Porque los gente empiezan a decir un montón de No, rábales. Rambo saca la bazooka, usa la manga larga y todas esas cosas. No, hermano, eso son puras repeticiones, balbucerías. ¿Ok? En una ocasión, cuando yo estuve pastoreando en Mississippi, llegó un pastor pentecostal a mi casa, porque nuestro templo era el único templo que tenía bautisterio. Y yo a veces le prestaba el bautisterio a otras iglesias. Y entonces, él decía que él hablaba en lengua, que esto, que lo otro. Entonces yo le recito la bendición arónica que les di hace un momento: llevaré Donai Bishmerech ayer, Adonai Panabeleja Bishunecta, Yisad de una Panabeleja Beal Eleja Shalom. Y yo le digo, ¿me puede decir amén? Y me dice, no. ¿Y por qué no me puede decir amén? Es porque no entiendo lo que dice. ¿Y cómo tú dices que hablas en lengua entonces? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, cuidado, también nos vamos al otro extremo. Porque hay bautistas llamados cesacionistas. ¿Qué significa eso? Para ellos el don de lengua ya no existe. Y tampoco existe el don de sanidad. Vamos a la Biblia. ¿Yo puedo limitar a Dios en sus funciones, en su soberanía? No. No. Yo creo, a la luz de la Biblia, el don de lengua todavía existe. El don de sanidad todavía existe. Amén. ¿Me entiendes? Yo no creo, no tengo el don de lenguas, perdón, el don de sanidad, pero mi cuñada
tenía flujo de sangre, yo oré por ella, yo la ungí y nunca más tuvo flujo de sangre. Es Dios, no soy yo, Así es. Amén. ¿no? A mi suegro le dieron 3 meses de vida. Tenía su hígado ya Colapsado. colapsado, metástasis. Llévelo a la casa para que muera. 3 meses de vida. Fui con el pastor de mi iglesia, lo ungimos y duró 3 años. Así nos pasó con mi mamá. Le habían diagnosticado con leucemia. ¿Eh? 3 meses de vida, oramos por ella y ya es abuela ahorita, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Allá en Ecuador, en plena iglesia bautista, estuve sacando un demonio a un joven, en pleno templo. Y va la Cuando pregunta, ¿cómo lo hizo? yo solamente invocaba el nombre del Señor. ¿Ok? La primera vez que fui a Israel, me llevé tanta decepción en ese lugar falso donde millones de personas han ido, ese lugar falso llamado el Santo Sepulcro, que eso es puro invento, ese fue un templo pagano, y yo vi que la gente besaba una piedra y lloraba sobre ella y ahí todos ahí besuqueando esa piedra rectangular. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Y yo decía, aquí murió Jesús y aquí fue enterrado, pero esto parecía la casa del terror, ¿no? Y yo me preguntaba, dónde está la colina en forma de calavera? Porque es lo que la Biblia dice. Era un edificio y además estaba dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Yo decía, esto no puede ser. Si Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Pero como la gente es ignorante, cree todo lo que le dicen. Entonces, yo me subo en una escalera tipo caracol y veo la pared ya toda ahí frente a mí y veo como que la escena como que crucifican a Jesús, lo bajan a Jesús y lo acuestan sobre esa piedra. Supuestamente esa piedra rectangular que estaba ahí era donde Jesús fue acostado cuando lo bajaron de la cruz. Bendito Dios, decía yo, pero qué ignorante esta gente. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Y esa gente estaban besando ahí, y eran gente hindú, eran gente de Asia, y créanmelo, hermano. Le pedí al Señor en ese momento que me diera don de lengua para exhortar a esa gente. Y yo le decía, no hagan eso, eso es paganismo, pero como no hablaban mi idioma, no me entendieron. No, yo salí decepcionado de ahí. Ya en el segundo viaje, ahí conocí el verdadero lugar, fuera de Jerusalén. Y ahí van pocas personas. Ahí sí van muchos cristianos evangélicos. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado, hermanos queridos. Estamos. ¿Dónde me quedé? 15. Entonces, ¿cómo puede contratarse el morar del Espíritu Santo con la regeneración? En la página 119, literal D dice, el morar del Espíritu en contraste con otros ministerios. Y el primer párrafo, dado que algunas obras del Espíritu acontecen simultáneamente en el creyente en el momento de su nuevo nacimiento, algunas obras, bueno, recuerden lo que le he dicho, en el momento de la conversión, Dios nos da un combo de bendiciones. Somos perdonados, somos justificados, somos reconciliados, somos hechos hijos de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos ungidos, somos sellados, somos bautizados por el Espíritu Santo, la zarra del Espíritu. El Señor nos da dones inmediatamente, no 1, 2, 3, lo que el Espíritu Santo desee, ¿me entienden? Hay gozo en el cielo, nuestro nombre queda grabado en el libro de la vida. Un combo, ¿ok? Debe hacerse una cuidadosa distinción entre estas obras del Espíritu. Por consiguiente, el morar del Espíritu no es lo mismo que la regeneración del Espíritu. Y ya se la pregunta 16, ¿ok? Le estoy respondiendo a la pregunta 16. El morar del Espíritu, perdón, ¿dónde me quedé? La regeneración y el morar del Espíritu Santo no son lo mismo que el bautismo del Espíritu, el cual será tratado próximamente en el capítulo 18. El morar del Espíritu no es lo mismo que la plenitud del Espíritu, puesto que todos los cristianos son morada del Espíritu, pero no todos están llenos del Espíritu.
Además, el morar del Espíritu sucede una vez y para siempre, mientras que la plenitud del Espíritu puede ocurrir muchas veces en la experiencia cristiana. El morar del Espíritu es, sin embargo, lo mismo que la unción del Espíritu y el sellamiento del Espíritu. Correcto. ¿Cómo se lo grafico? Les voy a poner un ejemplo claro. Los jugadores profesionales de fútbol, ¿no? La Champions League. Ok, todos están participando. Pero de pronto usted ve, hay jugadores que juegan toda la semana, pero a veces andan apagados. ¿No es verdad? Pasan desaparecidos, pero de pronto en un partido, wow, están inspirados, meten 3 goles. ¿No? Entonces hay picos, hay bajadas, hay picos, hay bajadas. ¿No? Cuando el creyente se deja usar y gobernar por el Espíritu Santo, entonces está en el pico. ¿Me hago entender? Eso es lo que el creyente, el cristiano, como dice Pablo, debe en la llenura del Espíritu Santo. Para ir, miren, por acá, solo por acá. No andar así como un roller coaster, como la montaña rusa. ¿Me hago entender? El cristiano tiene que ir ahí. Estamos. Eso significa eso, ¿ok? Y ya lo expliqué, el 16, ahora el 17, ya terminamos este libro, si ven, pero hay más escrito acá, el sellamiento del espíritu, como dice aquí el doctor Schaefer, ¿ok? Y todos los puntos que da sobre, dice, en el Antiguo Testamento el aceite de la unción tipifica la unción presente por medio del Espíritu, siendo el aceite uno de los 7 símbolos del Espíritu, ¿correcto? Y ahí él da los 7 símbolos, ¿no? Y ojo que miren, hasta las cosas del tabernáculo eran santificadas, eran ungidas con aceite. Yo me acuerdo cuando estaba en Mississippi, tenía un muchacho mexicano muy lindo, Herbert, hasta ahora nos escribimos, y él tocaba todos los instrumentos y le estaba enseñando a algunos jóvenes de la iglesia para armar el grupo de alabanza, ¿no? Estaba tocando. Y un día que llegan al ensayo, él ve y escucha que un muchacho estaba tocando música del mundo en el teclado. Le pegó un grito y le pegó una regañada terrible. Y dijo, no hagas eso, porque este instrumento es santo. Entonces, el muchacho como que no entendía mucho, ¿no? Digo, sí, él tiene toda la razón, pero no, él tiene toda la razón. Pero me regañó, sí, tiene toda la razón de regañarte. Las sillas de la iglesia son santas. Amén. No se pueden prestar para un baile, ¿no? Para Para una un acto fiesta. para una fiesta, un acto donde no se va a glorificar a Dios. Los micrófonos, los parlantes, las bocinas, ¿me entiendes? Todo es santo, es para uso exclusivo de alabanza a Dios o para edificación de la iglesia. ¿Estamos? Ahora, la última pregunta, 17, tiene que ver con el libro de Max Ander, ¿ok? En el capítulo 8, mire que se saltó el capítulo 8, ¿no? Y el capítulo 8 habla de la doctrina de la salvación. ¿Cómo se llama esa doctrina de la salvación? ¿Cómo se llama esa materia, hermanos? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde está mi hermano por ahí? No lo veo, mi hermano. A ver. Ahí está mi hermano. Sí, ahí está. Mi hermano Sotero. Salvador. Ahí está Salvador. Ahí está mi hermano Salvador. Se llama, la doctrina de la salvación en una sola palabra se llama soteriología. Sotero significa salvador y logos estudio. Entonces, soteriología es el estudio de la salvación o la doctrina de la salvación. Y en el capítulo 8 del libro de Max Ander, vemos claramente, tiene que hacer un resumen de ello. Y vemos que él da un buen ejemplo de introducción
sobre la falsa creencia de los seres humanos de que pues por las obras uno es salvo, esto que lo otro, ¿no? Y lamentablemente todavía hay muchísima gente que cree en eso, que por la solva, porque yo soy buena persona, me voy al cielo, ¿no? Entonces, cuando alguien esté insistiendo en eso, hágale siempre esta pregunta. Si yo me salvo por las obras, la pregunta del millón, entonces, ¿para qué Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Ok? Si yo me salvo por las obras, entonces el sacrificio de Cristo no vale nada. Es 100% por la obra de Dios, Amén. no por mis obras. No es 99.999999, no, 100%. Amén, hermanos. Amén. Y aquí hay subdivisiones en la doctrina de la salvación. Y primeramente nos da la base, como él dice, la base de la salvación es un regalo que Dios da a todos los que creen. Por gracia sois salvos, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, 8 al 10. ¿Estamos? Número 2, resultado. Vuelvo y repito, si ve, acepto, suelto el mouse, el resultado inmediato. Hay cambios. ¿Ok? Algo que sí quiero acotar ahí en la página 99, ¿no? Cuando dice resultado, Anders dice definición, Dios ofrece perdón de pecados y vida eterna a los que lo aceptan. Pero ahí está muy corto eso. Tiene que haber a los que se arrepienten. Aunque puede estar implícito que los que aceptan es porque han recibido la palabra y se han arrepentido, pero es muy importante entender eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy en día, hermanos queridos, ¿cómo la gente acepta a Cristo? Levanta la mano, es una oración y ya eres salvo, ¿no es verdad? Ujú. Y eso es bíblico, hermanos. No. Ahora, lamentablemente, recuerden lo que la Biblia nos enseña, estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Y con el afán de meter gente a la iglesia, cometen disparates y presentan un evangelio online, un falso evangelio. Y como dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que algunos los tergiversan. ¿Estamos? La persona tiene que arrepentirse de corazón y entender el acto del pacto al cual se va a comprometer, ¿no? Que acepte a Cristo. Cuando yo hago el llamamiento, digo, ¿usted está dispuesto a aceptar a Cristo como el amo de su vida? Ahí ya cambia la cosa. ¿Está dispuesto a ser esclavo de Cristo? Porque eso es lo que somos, esclavos. Ahí ya, entonces, guerra avisada, aún así, mata soldados, ¿no? Es como, por ejemplo, yo le he dicho a los hermanos a veces, el otro día estudiando, ¿a qué edad se debe bautizar una persona? Yo les hago esa pregunta a ustedes, hermano. ¿Qué creen ustedes? Bíblicamente hablando, a ver. Vamos, que ahí ya vamos a terminar. Cuando la persona ha comprendido y tiene uso de razón del compromiso que está adquiriendo. ¿Ya? Es lo que dice el capítulo 8, ¿no, Clever? ¿Perdón? Es lo que dice el capítulo 8. Sí, pero ahí Aceptar no la nos salvación de Dios antes de morir. sí, pero no nos dice a qué edad uno puede bautizar a una persona. ¿Ok? Y se los dejo para que piensen, sigo con la subdivisión. Tercer paso, el costo. El castigo por el pecado es pagado por la muerte sustitutoria del Señor Jesucristo. Así es. La salvación es obra de Dios, no es nuestra obra. Cristo Jesús pagó por ello. Ese es el costo. ¿Ok? Y el tiempo. Nuestra salvación se completa al morir el cuerpo. Nuestra redención final, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Recuerda que cuando aceptamos a Cristo, empezamos en ese momento el proceso de santificación, como yo le decía.
Cada día tengo que santificarme más. Hoy tengo que ser mejor que ayer, más parecido a Cristo. Mañana ser más parecido a Cristo que hoy. Y así, hasta que el Señor venga y el último paso es la glorificación de nuestros cuerpos. Amén. Pero les dejo sin inquietud. ¿A qué edad es bueno bautizar a una persona? Cuando tenga uso de razón, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? El- la, la Biblia nos da alguna idea de alguna edad específica para bautizar. Pregunto, hermano. Con el ejemplo del Señor Jesucristo, se bautizó ya a una edad de 30 años con Juan el Bautista. Entonces, a partir de los 30 años que bautizar a las personas, no antes. Pues, pastor, bueno, hermana, adelante. Adelante, adelante. Bueno, en el libro del Antiguo Pacto vemos, ¿no? Desde el principio, cuando Dios separa a los levitas, empiezan a administrar para Dios desde los 25 años, creo, o 20 años. Pero los 20 años eran separados. A los Ujú. 25 algunos comenzaban a ministrar y otros a los 30 años. Por Pero eso que los, eran pero, separados porque ya ellos elegían servir a Dios. bueno, fue elegida la tribu de Leví como Dios le ordena a Moisés que cuente desde los de 20 años para arriba. Ahora, entonces, ¿vamos a bautizar solo de 20 años para arriba? ¿Qué creen ustedes? Pastor, hay un texto bíblico que dice que, por lo tanto, id a ser discípulos a las Todas las naciones. naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Primero, Espíritu. yo creo que al decir que no hay una edad, pero por ejemplo, en el caso de los niños llevan su formación. Entonces, cuando ya tienen conciencia de lo que, porque se les habla mucho de Jesús, sobre todo de Jesús, ¿no? Que da su vida por nosotros, que Él perdona los pecados. Entonces, ahí hay donde el niño decide que cuando ya va comprendiendo todo dentro de las clases o dentro de su vida cristiana, es donde él también decide que ya se bautiza, ¿no? Pero ya lleva más o menos una preparación, una conciencia Sí, de no, lo ya un niño de 7, 8, 9, 10 años ya está plenamente consciente de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Lucas vemos que Jesús a la edad de 12 años ya estaba discutiendo con los maestros de la ley. Ojo lo que dice Lucas, sus padres subían cada año a la fiesta. O sea, desde que Jesús tuvo 1 año, subía a Jerusalén. A los 2 años subía a Jerusalén. A los 3 años subía a Jerusalén. Y así sucesivamente. Pero Lucas nos narra que cuando tenía 12 años, específicamente ahí, él se queda en el templo haciendo preguntas y respondiendo preguntas a los maestros de las escrituras. Entonces, Es, ahí puede haber un principio, ¿no? Una edad, ¿no? es Pero, decir, es ¿sí? decir, que a la edad de 12 años él comienza a tomar decisiones por cuenta propia, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora en la actualidad en Israel se hace la celebración del Bar Mishpah y el Bat Mishpah. ¿Qué significa eso? A la edad de 12 años o 13 años, creo que es, los niños judíos le hacen una fiesta y los llevan al Muro de los Lamentos y ahí le hacen una fiesta y al niño va con su mejor traje y va y abre, hay unos closets, unos gaveteros, gabinetes, como ustedes le llamen, ¿no? En donde están los rollos de las escrituras. Entonces el niño por primera vez, o el jovencito ya 12, 13 años, agarra un rollo y lo llevan a una mesa, abre el rollo y por primera vez lee las escrituras. Y eso es una fiesta, una algarabía y comienzan a tirar caramelitos
y reparten bocaditos ahí. Yo estuve en una y yo me infiltré ahí, me metí a celebrar también ahí, ¿me entiendes? Para curiosear, ¿no? Entonces, pero como le digo, sí, es una edad buena, pero lamentablemente vemos el resultado. Muchos adolescentes que se bautizan, pregunto yo, ¿siguen firmes en la fe? Muchos no. No. Hermano, este es muy buen punto, muy buen tema. A mí me llama la atención cómo podríamos decir que a partir de los 6 años comenzamos la primaria. Podríamos decir, ¿verdad? Aquí en Estados Ya. Unidos hay kinder, pre-kinder, todo eso, pero digámoslo así. Ajá. Ok, son 6 años de primaria, dependiendo del país en el que uno está, ¿verdad? ¿Mm? Después son 6 años más De secundaria. en la secundaria y todo eso. Imagínense, entonces son 12 años antes de nosotros poder tomar una decisión sobre qué carrera universitaria uno quiere seguir. A pesar de eso, hay personas que se gradúan 3, 4, 5, 6 años después y no están satisfechos o hubiesen querido tomar otra carrera en vez de la que tomaron. Estamos hablando de después de 18 años. ¿Cómo es? O sea, digo, y yo lo he hecho antes. Yo he bautizado niños menores de 12 años, de 10 años. Pero ahora me pongo yo a pensar, debido a lo que usted está diciendo, de que cómo es que nosotros bautizamos a niñitos de 10, 12 años cuando necesitamos 12 años para decidir qué carrera universitaria o qué vamos a hacer con nuestras vidas, pues por decirlo así, el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, Entonces, sí, exacto, exacto. Entonces ahí es donde, por ejemplo, yo he bautizado, yo no bautizo menores de 12 años. Y aún así, yo le pregunto a sus padres, porque yo no sé, yo no vivo con el adolescente, lo conozco un poco en la iglesia, pero le pregunto al padre, ¿tú crees que él está apto para bautizarse? ¿Lo está haciendo por emoción o porque realmente? Entonces, y el padre me dice, no, sí, está él. Ok, yo bautizo con la aprobación del padre. Pero ahí es el gran detalle. El gran problema, hermanos queridos, es que los padres no están haciendo su función en el hogar. Amén. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hermano, mi hija se bautizó a los 11 años. Yo no la bauticé porque en ese entonces yo no era ordenado pastor, ¿ok? Yo recién estaba empezando en el ministerio, por así decirlo, ¿no? Mis primeros pasos. Pero mi hija permanece. Mi hijo Joshua, yo no lo obligué, se bautizó a los 15 años, como tú dices, y eso, no hay que presionarlos, porque ¿de qué vale que se bauticen y después mañana? Y de hecho, hermano, tristemente las estadísticas son frías. Y aquí en Estados Unidos dice que más del 90% o el 95% de los jóvenes adolescentes que son de iglesia y cuando van a la universidad se pierden. Y Sí. déjenme decirles algo a los hermanos que no viven aquí. Aquí, si no me falla la memoria, en todas las universidades hay grupos de cristianos, hay ministerios cristianos evangélicos, que el joven puede ir a participar y reunirse con ellos, pero no, se pierden. ¿Por qué? Porque el problema, las bases, no han tenido buenas bases. Ese es el gran problema. ¿Ok? Oye, pastor, Bueno, pero creo que aquí hay algo muy importante. Yo creo que antes de bautizar a cualquier persona, sin importar la edad, yo creo que la pregunta más importante es ¿por qué queremos ser bautizados? exacto, siempre le hago esa pregunta. Y yo estoy consciente y seguro de que a muchos de nosotros, de los que estamos tomando el curso, nos cuesta trabajo contestar esa pregunta. Más le debe costar a una persona que está iniciando o que apenas va a bautizarse. Yo creo que sería una pregunta muy importante, inclusive tema de discusión aquí en el curso, en la clase, y que cada quien expusiera el por qué. Ujú. Sí, yo hago esa pregunta, y es más, como dice el apóstol Pablo, no impongas con ligereza las manos.
Ok, inclusive cuando yo voy a bautizar, públicamente le hago la pregunta a la persona, fulano de tal, ¿por qué deseas bautizarte? Entonces, ellos responden, porque he entregado mi vida a Cristo como el amo y Señor de mi vida y en obediencia a su palabra me bautizo. Entonces ahí yo ya el resto es mío, ¿ok? Pero ya lo dijo públicamente, entonces en ese aspecto yo ya salvo responsabilidad. Y claro, se lo prepara, ¿no? Pero vemos a la luz de la Biblia que no había tiempo de preparación, pero era diferente, ¿no? Porque con tanto shampoo, tanto pozole, tanta cosa que vienen arrastrando, que hay que aclararles qué significa eso y la verdadera motivación. ¿Entiendes? ¿Cuál es la motivación que tienes para bautizarte? Realmente, que, si no, yo quiero obedecer al Señor, crecer. Perfecto, vamos. ¿De verdad? ¿Entiendes? Ahí viene eso. Pero sí. Y bueno, resumiendo todo lo que hemos aprendido, el bautismo, el Espíritu Santo empieza desde el momento de que la persona acepta a Cristo. Hay la regeneración y de ese momento, como la Biblia enseña, tienes que nacer de nuevo, ¿no? La persona es un nacido de nuevo y tiene que ir creciendo como cualquier ser humano, ¿no? Espiritualmente. Es como yo le digo siempre a los hermanos. Aquí tengo hermanos que tienen bebés. Le digo, hey, ¿qué pasa si es que tu bebé después de un año está del mismo peso, del mismo tamaño? Nos alegramos todos porque todavía está chiquitito. Qué bonito. Me dice, no, yo me preocuparía. Así mismo, la persona que tiene años en el Señor, ¿no? Entonces, pero no crece. O peor, si es que no ha habido cambios. Al que se hace la pregunta, ¿qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Ok. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, pilas con las tareas. Póngase al día, Rafita. Tengo una pregunta, hermano, ya que hemos estado viendo lo de la morada del Espíritu Santo y tocamos puntos. Hay una porción en la cual dice de que ellos habían creído, pero todavía el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, hasta que llegaron los apóstoles y oraron por ellos. ¿Me podría explicar por qué se da de esa manera? Y básicamente explicarme ese texto. Hechos capítulo 8, lo que mencionaste, creo. ¿Sí? Dice, en Hechos 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio de él, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y viéndose bautizado estaban siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que están en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál es la explicación ahí? Recuerde, ¿en dónde está Felipe? En Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Hello. Justo, mira, estamos ahí. Ahí tiene una marquita mi Biblia. ¿Sí ves esa cosita amarilla? Hasta ahí nos Sí. queda. ¿Ah? Estamos escudriñando versículo por versículo en nuestra iglesia. Ahí nos quedamos. Los samaritanos, recuerden, eran odiados por los judíos. Porque eran medio judíos. Eran mixtos. Se cruzaron en el tiempo de la dispersión para Babilonia. Y los samaritanos solo tenían lo que se llama el Pentateuco. ¿Ok? Entonces, en tiempo de Jesús, recuerde, eran odiados. Y hasta para subir desde Judea a Galilea había que pasar por Samaria. Pero muchos judíos lo que hacían era bordeaban por el lado del mar, de la costa o por el lado del río Jordán, para no meterse con la chusma. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria? ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué era necesario que vaya Pedro? Por dos motivos. Número uno,
¿Se acuerdan que les mencioné hace un momento Mateo capítulo 16 cuando el Señor dice, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy, que es que, que es el Cristo? Entonces, no, ¿que quién soy yo? Entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dice, sobre este fundamento que tú has dicho, que yo soy el Cristo, edificaré mi iglesia y la puerta de la... Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién inauguró la iglesia en Jerusalén, en Pentecostés? Pedro. Pedro. Ahora, cumpliendo el mandato de Dios, del Señor en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, de ahí, de Judea pasó a Samaria. Entonces, por eso, número uno, Pedro. Pedro impone las manos, ¿ok? Y recibían el Espíritu Santo. Ahora, número dos, para confirmación tanto de los samaritanos como de los incrédulos judíos que todavía decían, oh, a los gentiles. Ahora, ojo que los samaritanos no eran totalmente gentiles, como les, pero como eran la chusma de ellos, dice, wow, también recibían el Espíritu Santo. Y vemos más adelante, aquí mismo el capítulo 8, la historia del eunuco, ¿ok? ¿Sí ven? Y es Felipe, pero quien hace el derramamiento del Espíritu Santo a los gentiles es capítulo 10, Pedro en casa de Cornelio. Entonces, esas dos razones vemos que Dios usó para que ellos esperaran el momento que llega Pedro, ¿no? Y que la iglesia en Jerusalén confirme, porque miren lo que dice el 14, cuando los apóstoles que están en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estamos. ¿Ok? Respondí tu pregunta. ¿Quién me preguntó? ¿Rafita? ¿Yo? Sí. ¿Ok? Entonces, pero como le digo, ya después de Hechos 10 hasta lo último de la tierra. ¿Y quién fue el que llevó hasta el último de la tierra? ¿Quién empezó? Pablo, Pablo. ¿no? Entonces, eso, hermano. No sé si hay otra inquietud. Bueno, vamos a orar. Ánimo a los hermanos con las tareas, hermanos. Hay algunos que no me han entregado tareas todavía. Así se tenga una, dos, tres, mándeme la tarea, por favor. No se quede rezagado, ¿sí? Hermano, le voy a escribir al privado porque yo tengo problemas, no entiendo en algunas preguntas, como primera vez que tomo su curso, no sé de qué forma contestárselas. Ok, Entonces le voy a escribir para que me explique cómo es que desarrollo eso, ¿ok? sí, seguro, seguro. Estamos para ello, ¿ok? ¿Alguna otra inquietud? Ninguna. Bueno, vamos a orar. Voy a cerrar ya la grabación. Y recuerde, como siempre le he dicho, todas las clases quedan grabadas y después las subo a mi canal de YouTube. Y los hermanos que no han asistido a alguna clase, pues tienen que ver la clase y darme 5 puntos de los que yo expliqué ahí para justificar su ausencia de la clase. Amén. Amén. Yo se lo mando en esta semana, pastor. Ya estoy viendo el Ahora, video.